Hola chicos, ahora vamos a hablar de algo que se llaman los ángulos externos. Ángulos externos. Entonces básicamente cuando nosotros externos, acá yo me equivoqué, acá lo voy a borrar acá, ángulos externos. ¿Listos? Cuando nosotros hablamos de un ángulo externo, entonces vamos a imaginar la siguiente situación. Vamos a pintar acá un triángulo. Voy a dibujar, digamos, un triángulo acá, miren. Voy a dejar este acá, voy a dibujar este acá y voy a dibujar este acá. ¿Listos? Entonces nosotros tenemos acá, naturalmente que acá hay un ángulo 1, fíjense. Acá hay un ángulo, perdón, acá hay un ángulo 1, acá hay un ángulo 2 y acá hay un ángulo 3. Y fíjense que acá yo puedo dibujar, por ejemplo, lo voy a dibujar con ese color de acá. Esos ángulos que nosotros tenemos ahí son los internos. ¿Listos? Esos serían los ángulos internos. O sea, el ángulo 1, el ángulo 2 y el ángulo 3 son internos. Es evidente porque son internos, ¿no? Están dentro del triángulo. Y los externos, en este caso, los voy a pintar con un azulito, serían estos de acá, miren. Este sería el externo. Perdón, lo quiero colocar acá. Por el momento no te voy a colocar acá. O bueno, sí, podemos colocarlo, digamos, porque este de acá, este ángulo, es congruente con este de acá, ¿cierto? Son opuestos por el vértice. Tenemos este ángulo de acá, fíjense. Este de acá con este de acá. Este sería congruentes y serían los externos. Y para este de acá, el último, lo voy a pintar con gris. Tenemos este de acá con este de acá. Entonces, todo triángulo tiene 6 ángulos externos y tenemos pares que son congruentes, que son opuestos por el vértice. ¿Listos? Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos entonces a mirar lo siguiente. Entonces, si nos damos cuenta, podemos decir que todo ángulo externo es mayor que cualquier ángulo interno. ¿Listos? Entonces acá tenemos esa situación. Voy a hacer lo siguiente acá. Voy a seleccionar todo esto. Perdón. Voy a seleccionar acá todo esto. Y lo vamos a subir. ¿Listo? Que me quedo acá abajo de la página. Entonces tenemos acá ángulos externos. ¿Listos? Entonces, si yo puedo dibujar inclusive otro triángulo. Entonces en este caso puedo dibujar acá, por ejemplo, este triángulo. Lo voy a dibujar así, miren. Voy a dibujar acá el azul. Y voy a dejar acá la magenta. Entonces, tenemos lo siguiente. Regálame un segundito. Entonces acá, bueno, acá hay que especificar, chicos, son internos, no contiguos, ¿no? Madre, perdón, acá. No contiguos. ¿Qué es eso de contiguos? Para que lo podamos entender. Eh, Nosotros tenemos acá los ángulos externos, ¿cierto? Ya identificamos cuáles son los ángulos externos. Pero entonces resulta que si yo cojo, por ejemplo, los ángulos no, si yo cojo este externo, los internos no contiguos serían, los internos es el 1, el 2 y el 3, ¿cierto? Pero no contiguos, ese sería el contiguo a este ángulo externo. Entonces los no contiguos serían solamente el 2 y el 3, ¿sí? Entonces a eso se refiere con los no contiguos. Entonces como que en ese caso ese ángulo, o sea el ángulo externo con el ángulo interno no me dé 180 grados. Porque nosotros sabemos que por ejemplo cualquiera de esos dos externos con el 2 da 180, cualquiera de esos dos con el 3 da 180 y esos dos con el 1 da 180. Entonces en este caso si yo cojo este externo, digamos los externos del 1, entonces ese ángulo externo va a ser mayor que los internos, pero que no hay, que diferentes a ese ángulo 1, sería entonces el 2 y el 3. Entonces a eso se refiere. Entonces, por ejemplo, acá, si nosotros tenemos, por ejemplo, este ángulo de acá, vamos a tomar acá uno. Entonces, digamos, vamos a tomar este ángulo de acá, ¿cierto? Ese sería el ángulo interno, pongámosle un valor, digamos, pongámosle el ángulo interno 1. Entonces, los externos van a ser este de acá y este de acá. Vamos a llamarlos
externo 1, ¿listos? Y este externo 2, ¿listos? Entonces nosotros tenemos que el ángulo externo 1 o el externo 2, el que yo tome, no importa cuál yo tome, va a ser mayor que los otros dos internos. Entonces, digamos, los internos no contiguos. ¿Cuáles son los internos no contiguos? Ya sabemos que el que está acá, el 1, es un interno, pero los internos no contiguos serían ¿cuáles? El 2 y el 3. Entonces quiere decir que el ángulo externo 1, voy a borrar acá el 2, ahorita lo ponemos, tiene que ser mayor que el ángulo en 2 y a su vez el ángulo externo 1 tiene que ser mayor. Acá el ángulo externo 1 tiene que ser mayor que el ángulo 2 y el ángulo externo 1 tiene que ser mayor que el ángulo 3. ¿Listos? Voy a colocarlo acá como en paréntesis para que lo diferenciemos bien. ¿Listos? Ahora, eso es el externo 1, o sea que ese tiene que ser mayor a estos dos. Y lo mismo ocurre con el externo del 1. Entonces el externo del 2, perdón, tiene que ser mayor, el ángulo externo 2 tiene que ser mayor que el ángulo 2 y el ángulo externo 2, perdón, este es externo, sí, externo 2 tiene que ser mayor al ángulo 3. ¿Listos? Entonces, eso es lo que dice este teorema de acá, que todo ángulo externo es mayor que cualquier ángulo interno contiguo. Entonces, ahora si yo tomara, por ejemplo, el externo de este 3 acá, este externo es mayor que los no contiguos de 3, ¿cierto? Entonces, en este caso, los contiguos serían los, mejor dicho, el ángulo externo tiene que ser mayor a los internos, pero diferente al ángulo que está ahí formándose con el ángulo externo. Es decir, si yo cojo este externo está asociado a este ángulo de acá, ¿cierto? Pero entonces no tomamos ese ángulo, sino tomamos los otros dos internos, eso sería el 2 y el 1. ¿Listos? Entonces quiere decir que este ángulo de acá es mayor al ángulo 2 y es mayor que el ángulo 1. Y si yo tomara, por ejemplo, el externo acá, entonces quiere decir que ese externo, el que tengo yo acá, es mayor al ángulo 1 y es mayor al ángulo 3. Eso es lo que nos dice ese teoremita de ahí. Entonces espero que les haya quedado claro, chicos, y nos vemos en un siguiente video.